Hola. Bueno, buenos días. Gracias anticipadas a todos y todas por vuestra atención. El título de la ponencia que tengo asignada es el control externo de los expedientes de contratación por la Sindicatura de Cuentas. En definitiva, lo que voy a hacer es hablar de la auditoría. Voy a hablar de auditoría. ¿Ahora se me oye mejor? Como decía, ahora sí, ¿no? Como decía, en definitiva, lo que voy a hacer es hablar de auditoría, que es a lo que nos dedicamos en la sindicatura. Controlar. Como más tarde comentaré, la auditoría es una actividad cuyos procedimientos se basan en un análisis de riesgos. Esos riesgos los identificamos tanto en la planificación de la auditoría como en la ejecución de la auditoría. En relación con esto, me gustaría compartir con vosotros unas reflexiones que yo he hecho respecto a esta ponencia. Y es que, pues inicialmente, por esta forma de formación profesional, pues he identificado dos riesgos ya anticipadamente sobre esta cuestión, ¿no? Sobre esta ponencia. El primero que he identificado es que, bueno, pues existe un riesgo potencial, pero existe, de que los asistentes a esta ponencia, vosotros, tengáis más conocimientos que el ponente, yo, sobre la materia sobre una parte de la materia que voy a dar, que es la nueva ley de contratos de sector público. Digo esto porque, bueno, en la sindicatura todavía no tenemos una experiencia práctica sobre la nueva ley de contratos. Estamos fiscalizando el año 17, que está todavía con la antigua ley. Por tanto, ya anticipadamente, pues tengo que pediros, en fin, un poquito de paciencia y de generosidad si no estoy a la altura de los conocimientos prácticos que podéis tener vosotros de acuerdo con vuestra experiencia. Y también el segundo riesgo que he identificado, pues así pensando, es que, bueno, pues como mi ponencia es de las últimas, pues es posible que algunas de las cuestiones que yo tenía, en fin, tengo aquí para hablar, ya hayan sido tratadas previamente con mayor detalle y precisión por otros compañeros ponentes. En este caso, bueno, pues trataré en fin, de ir más ligero y más al grano, ¿vale? Dicho esto, esta breve introducción, pues vamos a entrar ya de lleno en la ponencia. Bueno, he planteado que mi objetivo es que con esta ponencia dar respuesta a tres grandes preguntas. La primera pregunta que creo que es importante despejar es cuáles son las funciones de la Sindicatura de Cuentas y, en concreto, sobre la fiscalización de la contratación. Una segunda pregunta sería, a la que tenemos que responder, es cómo fiscaliza la contratación del sector público la Sindicatura de Cuentas, la fiscalización del sector público valenciano. Y la tercera pregunta, que creo que merece la pena responderse, es cómo elabora la Sindicatura de Cuentas los informes sobre la contratación. Estas tres preguntas las voy a desglosar a lo largo de la ponencia digamos, las voy a agrupar en seis bloques de temas, ¿no? Un primer bloque va a estar dedicado a la Sindicatura de Cuentas, las funciones y actividades. Pasaré a continuación a comentar cómo obtiene la Sindicatura de Cuentas la información sobre los contratos. Después
Analizaremos algunos aspectos generales de la fiscalización de la actividad contractual, es decir, de la fiscalización de los expedientes, para pasar a continuación a debatir y comentar algunos aspectos específicos de la fiscalización de la contratación. El penúltimo bloque lo dedicaré a comentar las responsabilidades del auditor respecto al fraude y terminaremos con un análisis y un estudio de cómo elabora la sindicatura los informes. Esto es, en líneas generales, el contenido de mi ponencia. Me hubiera gustado dar una personalización específica a cada diapositiva de estos bloques, pero bueno, no me ha dado tiempo, así es que todas tienen más o menos, pero bueno, es fácil, yo creo que va a ser fácil que podamos hacer el seguimiento diapositiva a diapositiva de estos temas. Bueno, la sindicatura de cuentas, en fin, poca novedad. Tengo que decir que es una institución de la Generalitat que está prevista en el Estatuto de Autonomía, en concreto en el artículo 39. Dice este artículo que la sindicatura es el órgano al que corresponde el control externo, ya estamos enlazando con el título de la ponencia, el control externo, económico y presupuestario de la actividad financiera de la Generalitat, de los entes locales comprendidos en su territorio y del resto del sector público valenciano, así como de las cuentas que lo justifiquen. Hay, en esta definición ya tenemos un concepto muy importante, que es el sector público valenciano. Y sobre este concepto voy a insistir un poquito a continuación. Lo que es el sector público valenciano, lo que lo constituye, está definido en el artículo 2 de la Ley 685 de 11 de marzo de Sindicatura de Comptes. Aunque la ley es del 85, podéis pensar, bueno, pues, qué antigua que es, ¿no? Pues no ha llovido desde entonces y cómo se ha modernizado la administración desde el año 85, efectivamente. Pero esta ley ha sido recientemente modificada y actualizada. En el año 2017 fue modificada y está ya un poquito más adaptado a la realidad actual. Bien, en este artículo 2 se define lo que es el sector público valenciano. Y veréis, está constituido para la sindicatura de cuentas. El sector público valenciano está constituido por la Administración de la Generalitat, la Administración local de la Comunidad Valenciana, las universidades públicas valencianas y bueno, los organismos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones o consorcios, bla, 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 en fin, el resto de entes, en los que concurran dos requisitos. Que estos entes estén participados o financiados mayoritariamente por los demás entes del sector público valenciano o que la Generalitat o los entes del sector público valenciano controlen la gestión de estos entes o nombren a más de la mitad de los miembros de los órganos de administración. Estas dos características obedecen a dos enfoques o dos criterios. El primero sería un criterio de propiedad, es decir, forma parte del sector público valenciano aquellos entes en los que la Generalitat ostenta una participación superior al 50% o la financia mayoritariamente, pero también forman parte del sector público valenciano aquellos entes en los que, sin reunir esa característica, la Generalitat controla su gestión. Entonces, este segundo requisito es muy importante porque obedece más a un criterio parecido o similar al que contempla la normativa contable o el propio Código de Comercio y que gira en torno al concepto de grupo de entidades o grupo de sociedades, bajo el criterio de control. Es decir, que se combinan los dos criterios,
propiedad y control. Finalmente, también forma parte del sector público valenciano aquellos en los que la legislación presupuestaria los integre en el sector público valenciano, como puede ser, por ejemplo, los consorcios. Otras entidades que determinan las leyes y las instituciones de la Generalitat previstas en el Estatuto de Autonomía. Todo esto constituye el sector público valenciano. Es importante también que os fijéis que no coincide con lo que la Ley de Hacienda valenciana define como sector público de la Generalitat. O sea, como veis, nuestro sector público es mayor. El sector público de la Generalitat contempla en diferentes artículos que forman parte de la Generalitat, las sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, etcétera, cuya participación, en los que la Generalitat ostenta una participación igual o superior al 50%. Como veis, nosotros damos un segundo paso cuando hablamos de controlar la gestión. Esto en cuanto al sector público valenciano. ¿Qué realiza la sindicatura? ¿Qué actuaciones realiza la sindicatura? Bueno, para esto nos tenemos que ir a lo que nosotros denominamos nuestros programas anuales de actuación, los PAA. Bien, la sindicatura de cuentas tiene que realizar su actividad de control de acuerdo con un programa anual de actuación confeccionado por ella misma. Eso está establecido en el artículo 15.6 de la Ley de Sindicatura de Cuentas. Este programa de actuación es una relación detallada de las actividades o entidades sobre las que la sindicatura va a realizar sus funciones de auditoría. Y además, vamos a concretar también los alcances concretos que vamos a aplicar sobre esas actividades o entidades que se van a fiscalizar. Es muy importante el significado del programa anual de actuación porque, como he dicho anteriormente, el sector público valenciano es muy amplio. Es decir, nosotros tenemos que auditar el sector público valenciano. Pero para que os hagáis una idea del tamaño de lo que estamos hablando, con datos del año 17, pues el sector público valenciano, además de la administración, pues estaba compuesto de 7 entidades autónomas, 20 empresas públicas, 12 fundaciones, 5 consorcios, más otra serie de entidades que, sin estar en la ley de presupuestos, también forma parte del sector público valenciano, como puede ser, por ejemplo, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que no estaban en la ley de presupuestos, pero ya existía, o como la Feria Muestrario Internacional, que, aunque he dicho antes, que puede ser el sector público valenciano desde la perspectiva de control. Eso en cuanto al sector autonómico. Si analizamos también el sector local, las entidades locales, con datos del año 2016 existían un total de 818 entes locales, que comprendían pues, 542 municipios, 69 organismos autónomos, 93 sociedades mercantiles, en fin, el tamaño, lógicamente, es inmenso. Claro, la sindicatura de cuentas no puede auditar todos los años todos los entes que configuran el sector público, autonómico y local. Por eso, nuestras actividades de control, lo que podemos hacer cada año, lo reflejamos en el programa anual de actuación. ¿Vale? Este programa anual de actuación es público y lo podéis consultar en nuestra página web. Entráis en la página web de la Sindicatura de Cuentas y tenéis un enlace directo al programa de actuación de todos los años. Podéis consultar el programa de actuación del año 2018, que es el que estamos ejecutando actualmente. Vamos a comentar, o me gustaría comentaros un poquito el contenido del programa de actuación que tenemos este año y también el del año pasado. El programa de actuación de 2018 es el que estamos actualmente ejecutando. Por tanto,
no están todavía acabados los trabajos de fiscalización y, por supuesto, no están publicados los informes. Pero sí que creo importante que, si echáis un vistazo a ese programa de actuación, podréis observar en qué actividades o en qué entes vamos a centrar este año la fiscalización de la contratación. Así, por ejemplo, en el ámbito de la Generalitat, está incluido dentro de este año fiscalizar la contratación de la cuenta de la Administración de la Generalitat. Está incluido también la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, el Circuito del Motor y Promoción Deportiva, Fisavio y Fundación Palau de las Arts. Esos son los trabajos específicos de contratación que estamos realizando este año, al margen de otro tipo de auditorías financieras o operativas que luego comentaré. Y en cuanto al sector de las entidades locales, podemos señalar que, como fiscalización específica de contratación, tenemos el Ayuntamiento de Alicante, los ejercicios de 2015 y 16, el de Castellón, 15 y 16, y el cumplimiento del artículo 29 ahí pone la ley de contratos, pero sería el texto refundido de la ley de contratos, porque estamos fiscalizando todavía el cumplimiento de ese artículo de los años 2014 al 17. Ya el año que viene será el artículo, creo que es 335 de la nueva ley. Estos son trabajos que estamos realizando este año. El programa de actuación del año 17, que ya está terminado, y los informes correspondientes ya están publicados y los tenemos publicados en nuestra página web. Luego os diré dónde están. En este año, respecto al sector de la Generalitat, fiscalizamos la cuenta de la Administración, el Instituto Valenciano de Finanzas, Culturarts, el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y el Consorcio Hospital Provincial de Castellón. Como veis, se repite la cuenta de la Administración. Estaba en el 18 y en el 17. Los demás entes los hemos cambiado, pero el de la cuenta no. ¿Por qué? Tiene una explicación muy sencilla. La cuenta de la Administración es la entidad o el ente que mayor volumen de recursos destina a la contratación en el ámbito del sector autonómico y no tiene ninguna auditoría externa aparte de la nuestra. Sí que tienen auditorías externas las fundaciones, las empresas, las entidades de derecho público, pero no la cuenta de la Administración. Por tanto, en tanto que esto sea así, que la única auditoría externa que se realiza sobre la cuenta de Administración somos nosotros, lo vamos a seguir incluyendo. Perdona, Juan Vicente, ¿y cuál es el criterio para designar? ¿Es aleatorio o tiene alguna razón de ser? No, nosotros el criterio aleatorio es el de los últimos que utilizamos, luego explicaré. Nuestro criterio es riesgo. Es una palabra que tenemos grabado en nuestro ADN, no sé si es ADN o que nos la han inculcado. Riesgo. El criterio aleatorio es un criterio residual y que solamente utilizamos bajo circunstancias específicas en cuanto a que la población a auditar es muy grande y contiene unas características homogéneas que nos permiten decir que no hay mucho riesgo de coger una partida u otra, un ente u otro. Entonces, basado en criterios de riesgo, en la cuenta de la Administración lo es, por eso que he comentado que no tiene auditoría externa y también porque nuestras experiencias nos han venido demostrando que, bueno, pues todavía existen algunas disfunciones en la contratación, cada vez menos. Algunas disfunciones o algunos incumplimientos en la contratación que nos requieren que sigamos auditándolo. Luego comentaré un poquito, si me da tiempo, el último informe de la cuenta de la Administración que hemos publicado. Bien, no quiero que se tome como un descargo o como una excusa sobre esta limitación que tenemos en cuanto a las auditorías que estamos incluyendo en los programas de actuación, simplemente que creo que habéis podido observar que no podemos auditar todos los años, que es una crítica que a veces en el entorno familiar o amigos pues se nos suele realizar. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis auditado esto? Pues no. Es que todo no puede ser. La sindicatura tiene unos medios muy limitados y llegamos a donde llegamos.
Lo importante es que a donde lleguemos nuestro trabajo esté bien realizado y que pueda ser útil tanto para los entes gestores como para la sociedad en general. ¿Qué objetivos tenemos en la sindicatura respecto a nuestra actividad de fiscalización? Estos objetivos están especificados en el artículo 9.3 de nuestra ley. Tenemos 4 objetivos en las fiscalizaciones que realizamos, con carácter general. Un primer objetivo es determinar si la información financiera y presupuestaria se presenta adecuadamente de acuerdo con los principios contables de aplicación. Esto es una auditoría financiera, como se puede realizar en el ámbito privado, las firmas privadas de auditoría sobre cuentas anuales. Un segundo objetivo que tenemos en nuestras fiscalizaciones es determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos. Esto es una auditoría de cumplimiento. Dentro de este tipo cabe insertar o contemplar las fiscalizaciones de la contratación. La suma de estas dos, cuando se realizan conjuntamente, las denominamos auditoría de regularidad, es decir, las auditorías que contemplan tanto la financiera como la de cumplimiento. Y también forma parte de nuestros objetivos generales evaluar si la gestión se ha realizado de forma económica, eficiente y de eficacia. Esto configura lo que representa una auditoría operativa. Cuando he comentado antes el programa anual de actuación incluye he dicho que se incluyen tanto los entes como los alcances. Es decir, que estamos identificando de cada ente o cada actividad qué tipo de auditoría vamos a hacer, si es financiera, si es de legalidad, si es de regularidad, si es operativa. Como ejemplos, podemos citar, relacionados con lo que es el control externo de los expedientes de contratación, podemos ver algunos ejemplos de los tipos de auditoría que hacemos. Auditoría financiera. En auditoría financiera, un ejemplo de los trabajos de este año es la auditoría de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación del año 2017. Sobre esa empresa vamos a hacer una auditoría financiera, pero incluso haciendo auditorías financieras exclusivamente, también revisamos el cumplimiento de la legalidad en la contratación, cuando hacemos auditorías financieras. No nos limitamos a hacer una revisión financiera pura y dura como puede hacer una empresa privada de cuentas anuales en el sector privado. ¿Por qué? Pues porque nuestras normas de auditoría nos exigen que, como auditores del sector público, cuando estamos auditando las operaciones con un contenido financiero, también observemos el cumplimiento de los aspectos más importantes de la normativa legal que está regulando esas operaciones. Por ejemplo, si estamos auditando el área de gastos de personal, vamos a comprobar, además de que están bien contabilizados los gastos de personal, que las actuaciones más importantes se están cumpliendo la normativa aplicable, ley de presupuesto, ley de función pública, lo que sea. Y con la contratación ocurre exactamente lo mismo. Cuando estamos revisando en el ámbito de la auditoría financiera las compras de inmovilizado o los gastos por suministros y servicios, no solo nos limitamos a verificar que está bien contabilizado, sino que también tenemos la obligación de comprobar que esas operaciones están respetando los aspectos más importantes de la normativa que lo regula. En este caso sería la ley de contratos. Lo que pasa es que en el informe el tratamiento de los incumplimientos es diferente. Luego lo veremos cuando hable de los informes de la sindicatura. Los comentarios están en apartados diferentes. Un ejemplo de auditoría de legalidad, solo de legalidad de contratación, es el informe de la contratación de la cuenta de la Administración de la Generalitat. Es un informe de cumplimiento, solo de cumplimiento de contratación. Un ejemplo de auditoría de regularidad, que comprende tanto financiera como de legalidad, es la fiscalización que realizamos sobre la empresa municipal de transportes, la MT,
del ejercicio 2016. Un informe que comprende tanto una opinión en términos de auditoría financiera como una opinión en términos de auditoría de legalidad en la contratación. Y, finalmente, un ejemplo de informe de auditoría operativa es el informe ya publicado de concesión de servicio público de inspección técnica de vehículos, que también contiene pronunciamientos sobre la legalidad de los expedientes de contratación relacionados con esa inspección. Bien, hecha esta comentado este primer bloque que está clasificada la ponencia en cuanto a las funciones de la Sindicatura de Cuentas, pasamos ahora al segundo bloque, que es cómo obtiene la Sindicatura información sobre los contratos. Estamos ya de lleno en la fiscalización de la contratación. Vale, la primera pregunta o la primera cuestión que nos tenemos que plantear es ¿de dónde sacamos nosotros la información sobre los contratos? Ya que, bueno, pues los vamos a fiscalizar. Bien, sobre eso, sobre las fuentes de información, tenemos diferenciados dos grandes grupos de fuentes de información. Un grupo sería la información sobre contratos que existe por obligaciones legales, y un segundo grupo que se refiere a la información que obtenemos directamente de los gestores. Vamos a analizar ambas fuentes de información, las legales y las directas de los gestores. En cuanto a las obligaciones legales de información, tenemos en primer lugar el artículo 335 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece una obligación de remitir determinada información de los contratos formalizados a los órganos de control externo. Órganos de control externo que pueden ser al Tribunal de Cuentas o a los órganos de control externo autonómicos en aquellas autonomías donde existan. En el caso de la Comunidad Valenciana, a la Sindicatura de Cuentas. Ahí ya tenemos una primera fuente de información. Esta regulación del artículo 335 de la Ley de Contratos la tenemos nosotros en la Sindicatura determinada y aplicada a nuestras necesidades en una instrucción que aprobó la Sindicatura de Cuentas en el año 2013 y que está publicada en la página web, que luego la veremos. Otra fuente de información de contratos muy importante es la regulada en el artículo 346 de la Ley de Contratos, que establece la obligación de comunicar al registro de contratos del sector público los datos básicos de los contratos adjudicados. Esta obligación también ha estado regulada en el ámbito autonómico por una orden de la Consellería de Hacienda del año 2013. Lo que pasa, bueno, la tenéis ahí en la transparencia. Lo que pasa es que esta orden ahora actualmente está derogada y estamos a la espera de que se emita una orden para sustituir a esta que se ha derogado y que esté adaptada a la nueva Ley de Contratos. Otra fuente de información importante de contratos, pues la tenemos en el perfil de contratante. Como sabéis, el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público establece también la obligación de publicar una serie de información en el perfil de contratante, que luego lo repasaremos. Y finalmente, también existen obligaciones de información sobre contratos que deben de publicarse en el portal de transparencia, según está detallado en la Ley 2/2015. Estas serían las fuentes legales de información. Nosotros, cuando vamos a fiscalizar contratos, primero vamos a buscar ahí datos sobre contratos. Ahora bien, en ocasiones estas fuentes no son, digamos, totalmente fiables por las circunstancias que sean, ¿no? Entonces, en esas ocasiones en que consideramos que esas fuentes no pueden ser incompletas,
lo que hacemos es solicitar a los gestores de la entidad que estamos auditando unas relaciones certificadas. Esto lo hacemos, ya digo, que cuando presumimos o tenemos indicios de que los órganos de contratación no están cumpliendo totalmente las obligaciones legales de información. En ese caso, pues le solicitamos que nos hagan unas relaciones certificadas de contratos. Unas relaciones en las que el órgano de contratación lo va a certificar, va a afirmar que esos son los contratos del año. Esas relaciones certificadas son de varios tipos. Le pedimos una relación certificada de contratos no menores formalizados a lo largo del ejercicio que vamos a fiscalizar, incluyendo los derivados de contratos marcos, sistemas dinámicos y encargos a medios propios. También solicitamos una relación certificada de modificados, liquidaciones, prórrogas y extinciones por resolución firmadas en dicho ejercicio. Una relación certificada de los contratos menores celebrados durante el ejercicio, incluyendo aquellos que estén gestionados por cajas fijas. Y también, finalmente, una relación certificada de los contratos formalizados en ejercicios anteriores al que estamos auditando, pero que continúan en ejecución, o que están vigentes o continúan en ejecución en el año que estamos auditando. No obstante, nosotros procuramos dar preferencia simplemente por criterios de cooperación y simplificación, solemos dar preferencia a reunir esa información a través de los medios legales para no duplicar las tareas de los órganos de contratación, no pedirles cosas que ya están. Entonces damos preferencia a las fuentes legales. Claro, tenemos que hacer unas comprobaciones previas sobre esas fuentes de datos, porque un principio fundamental de la auditoría es que lo que vamos a auditar constituye la población de lo auditable. Es decir, si vamos a extraer muestras de una población que no es fiable, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que asegurarnos que vamos a meter la cuchara en el cazo que contiene pues todos los ingredientes de la sopa y no para no dejarnos fuera algunos contratos o partidas que puedan ser significativas. Eso significa que tenemos que realizar comprobaciones previas de la información que hemos obtenido. Esas comprobaciones previas nos llevan al objetivo de comprobar que las relaciones o las fuentes legales de información son íntegras y fiables. Y también en este punto comprobamos o hacemos una revisión del contenido de la memoria de las cuentas anuales. Si estamos fiscalizando un ente que elabora cuentas anuales, en las cuentas anuales, de acuerdo con los criterios de formulación del Plan General de Contabilidad Pública, han de tener un apartado relativo a la contratación. Eso también es una forma que tenemos de comprobar la razonabilidad o la integridad de la información. También revisamos ese apartado de la memoria de las cuentas anuales. Comentando un poquito más en detalle las fuentes de información. El artículo 335 de la Ley de Contratos. Este artículo, como he comentado antes, establece la obligación que tienen los órganos de contratación de remitir al Tribunal de Cuentas o a la Sindicatura de Cuentas, dentro de los 3 meses siguientes a la formalización de los contratos, dentro de ese plazo de 3 meses siguientes a la formalización de los contratos, se tiene que enviar una copia certificada en el documento en el que se hubiera formalizado el contrato, un extracto del expediente y también la información sobre modificaciones, prórrogas y variaciones de plazo, de precio, etc. Pero para contratos cuyo precio o valor estimado exceda de 600.000 euros en el caso de obras, concesiones de obras y servicios y acuerdos marco, 450.000 euros en el caso de suministros y 150.000 euros en el caso de servicios especiales. Contratos de servicios y contratos especiales. Para los contratos que superan esos umbrales se debe remitir
dentro de los 3 meses siguientes a la formación del contrato, toda esta información para que el órgano de control realice sus funciones de fiscalización. También debe remitirse, contempla este artículo, una relación del resto de contratos, es decir, aquellos que están por debajo de esos umbrales, incluyendo los menores, con la excepción de aquellos que sean por importes inferiores, de importe inferior a 5.000 euros, cuya tramitación sea a través de caja fija o un sistema similar. Claro, esto en la práctica se va a traducir en que prácticamente va a ser obligatorio remitir información de todos los contratos, porque respecto al ámbito autonómico, contratos menores por cajas fijas se realizan en administración, en algunas consellerías, sobre todo la Consellería de Sanidad, pero cada vez estamos observando que cada vez el volumen es menor. Y fuera de la administración de la Generalitat, sobre todo en el sector fundacional o sector empresarial, no se tramitan contratos por cajas fijas. La caja fija no existe. Por tanto, estos van a tener que remitir información de todos los contratos, incluyendo los menores. Entonces, pues no lo sé, va a ser una cantidad de información para un lado y para otro que uno se pregunta también si no va a ser tanta la información que el bosque, como se dice, no nos va a dejar ver los árboles, ¿no? Entonces, esto también es un riesgo importante. Sí. ¿Se han planteado, o sea, que la información que se vuelca por las entidades, o sea, por los órganos de contratación en los registros, se vuelque también en la sindicatura de la misma manera y que Ahora lo vemos. de los datos sean iguales? Ahora vemos cómo se vuelca la información a nivel autonómico. Es que lo voy a comentar en la instrucción, ¿vale? Las comunicaciones se tienen que hacer por el órgano de contratación y establece este artículo 335 que la forma y procedimiento para realizar esta comunicación se va a regular en las instrucciones internas del Tribunal de Cuentas o del OCEX. Entonces vamos a ver qué es lo que contempla, en nuestro caso, la instrucción que ha emitido o que tiene aprobada la Sindicatura de Cuentas para adaptar a nuestra autonomía esta disposición de la Ley de Contratos. Es una instrucción que fue aprobada por la Sindicatura de Cuentas el 14 de enero de 2016, relativa al suministro de información contractual de las empresas del sector público valenciano, tanto autonómico como local. ¿Vale? Entonces, la aplicación del artículo 335 la vamos en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se va a realizar a través de esta instrucción. Esta instrucción está dividida en dos sectores, el sector autonómico y el sector local. En cuanto al sector autonómico, incluidas las universidades, contempla dos tipos de remisión. En primer lugar, una relación certificada de contratos y, en segundo lugar, la remisión de los contratos del artículo 335. En lo que respecta a la primera, en la transparencia lo tenéis como A1, relación anual de contratos. La relación anual de contratos ya estaba establecida en el artículo 42 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, pero ahora también está establecido en el artículo 335 de la nueva Ley de Contratos. Esa relación anual de contratos se tiene que remitir, son relaciones certificadas de los contratos formalizados en el ejercicio precedente. Contenido. Se tiene que incluir en esa relación certificada los datos básicos del contrato, modificaciones, objeto, procedimientos, adjudicatario, publicidad, precio y plazo. Esa es la información que tiene que incluirse en esa relación. Plazo de remisión. Se tiene que remitir antes de finalizar el mes de febrero del año siguiente. Contratos que están incluidos en esa relación anual de contratos. Todos los que sean de importe igual o superior a 50.000 euros en obras o 18.000 euros en el resto, es decir, lo que antes eran los contratos menores. Forma, que yo creo que es un poco lo que me preguntabas antes, creo. Esa forma de remitir se hace telemáticamente a través de la sede electrónica de la sindicatura. Sí, hay que picar los datos.
Era coger, interconectar todo. Bueno, pero en el registro oficial de contratos el procedimiento es parecido. Entonces, lo que... Sí, claro. Sí. Ya. Ahora veremos que hay una excepción. Está aquí puesta. Las entidades... Ay, perdón. No, perdón, simplemente supongo que es compartir lo que piensa la compañera. Usted lo ve desde su punto de vista, y disculpe la interrupción, Sí. Nosotros le remitimos la información que necesita usted, pero es que previamente la hemos remitido al registro de contratos y previamente la hemos remitido al perfil del contratante, con lo cual estamos tecleando 3 veces los mismos datos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya he comentado antes que existe por ahí tanta información que quizá estemos perdiendo el tiempo en enviar mucha información y la pregunta es, ¿y esa información la ve alguien y para qué? Contestando, creo yo, a lo mejor a lo que estabais indicando, vuestra duda está en la excepción que estamos comentando aquí, en la propia instrucción. Excepción, las entidades que hayan comunicado esos datos al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat no tienen obligación de de remitir esa información a la sede electrónica de la sindicatura. Basta con que nos acrediten que ese hecho se ha producido en un documento que tenemos en la sede electrónica. Es decir, que estamos dando ya, pretendiendo salvaguardar esa duplicidad de tareas. Es decir, si usted ha enviado, como órgano de contratación, la información al registro de contratos de la Generalitat, no hace falta que lo vuelva a enviar a la sindicatura, simplemente nos tiene que acreditar que esa obligación la ha cumplido. Y nosotros iremos al registro de contratos. Vamos a ver, yo comparto plenamente lo que me estáis diciendo, porque si algo nos preocupa a nosotros, a los auditores, es la inseguridad. O sea, ¿yo dónde voy? ¿Dónde miro? Aquí, ¿y cuál es la buena? Es que no, o sea, yo prefiero que haya una fuente, ir allí, y yo ya diré si esa fuente es buena o no, pero ir allí. Y también, desde un punto de vista práctico, es que, bueno, tampoco quiero que los órganos de contratación nos inunden de papeles. Es que, bueno, ¿qué hacemos con tantos papeles? Yo prefiero que esté en el registro de contratos y cuando yo tenga que hacer algo, ya iré allí, porque la sindicatura tiene acceso al registro de contratos, tenemos pleno acceso. Por eso está esa excepción. O sea, no hace falta que lo piquéis 2 veces. Pero la Generalitat, el Estado, por ejemplo... En el Estado no existe esta excepción, pero en el sector público a nivel de comunidad autónoma, el sector público autonómico y local, esa excepción la tenemos contemplada en la instrucción. ¿Vale? Esto ocurre también, no solamente con la relación anual de contratos que he comentado, sino también con los contratos del artículo 335. Hemos visto que el artículo 335 exige enviar el documento del contrato, el expediente, los modificados, prórrogas, etcétera, etcétera, ¿no?, para los contratos que superan un importe determinado. Bien, pues aquí también está la misma excepción. En nuestra sede electrónica estamos contemplando que si se ha cumplido con esa obligación en el registro de contratos de la Generalitat, no hace falta que se nos suministre a nosotros. No sé si esto, vuestra actividad práctica, os ha causado algún problema. ¿No está claro en nuestra página web esto? Si no está claro, lo diré, Lo que sí que he visto, más que de que se duplique, lo que sí que he visto, por desgracia, es que no se comunica en ningún sitio. Más que se comunique 2 veces. Y eso es lo que nosotros estamos criticando, porque cuando vamos a auditar, preguntamos, ¿esto está en el registro de contratos? No. ¿Lo habéis comunicado a la sindicatura? Bueno, lo pregunto porque la respuesta ya la sé, pero lo pregunto para asegurarme que lo he enviado a la sindicatura, pero ¿eso dónde está? ¿Dónde está esa obligación? Pues estará en la instrucción que está publicada. Ah, pues no lo sé. Sobre todo eso nos ocurre en el sector público instrumental. En la administración no. En la administración nuestra experiencia es que en general la gestión de los expedientes y de las obligaciones de información se hace bastante bien. Tarde, pero bien. Esto en cuanto al sector autonómico. En cuanto al sector local, no sé si aquí hay representantes del sector local, también tienen que enviar información al registro de contratos, pero en este caso no se hace a través de la sede electrónica de la sindicatura.
lo tenemos así convenido. En este caso, las entidades locales cumplen con sus obligaciones a través de la plataforma de rendición de cuentas de entidades locales que está ubicada en rendiciondecuentas.es. Aquí la sindicatura ya no interviene. Las entidades locales rinden la información a través de ese portal. Y si la sindicatura necesitamos información, pues ya iremos allí, ¿vale? Esa forma de rendir la información a la sindicatura de cuentas, es muy fácil verlo. Si entráis a la página web de la sindicatura, lo veréis, hay un enlace a la sede electrónica y ahí lo veis, los trámites, entre los trámites destacados, es la remisión de información contractual. Entrando ahí, identificándose, hay que identificarse con clave, etcétera, y se procede ya a dar entrada a todos los datos que pedimos. Insisto, si ya se ha enviado la información al registro de contratos, no hay que hacer nada. Se tiene que emitir un informe diciendo, oiga, que yo he cumplido, que todo esto ya está en el registro de contratos. Y para nosotros la verdad es que es una alegría. Pues decimos, menos mal que no tengamos aquí nuestra carpeta llena de cosas. Pues ya voy allí a preguntar. Y si tengo alguna duda después de que nos han dicho eso, pero pensamos, porque tenemos ya antecedentes o tenemos indicios de que nos ha comunicado todo, es cuando, para asegurarnos de eso, pedimos relaciones certificadas al órgano de contratación. Oiga, certifíqueme usted qué contratos han formalizado este año, que estoy auditando. Certifíquemelo, porque yo quiero tener una seguridad de que voy a tener en cuenta todos los contratos. Aún así, ya he dicho que después realizamos comprobaciones, porque, claro, nuestra posición de trabajo parte siempre de una idea de incredulidad. O sea, por lo general, pues, bueno, partimos de que no nos creemos nada. Es así, no, a menos que tengamos mucha experiencia en un ente, y aún así debemos de mantener esa posición de incredulidad, porque si no bajamos nuestro nivel de alerta y podemos incurrir en más riesgos. Aún así, como digo, esas relaciones certificadas después las vamos a analizar. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo comprueba la sindicatura que esas relaciones certificadas de contratos o la información que se ha enviado en el informe de contratos contempla todos los contratos formalizados o celebrados en el año? Esto no es fácil, ¿eh? ¿Cómo podemos asegurarnos nosotros de que vamos a tener en nuestra población todos los contratos? ¿Porque no la ha certificado el órgano de contratación? No. Ya tenemos antecedentes de auditorías en los que el órgano de contratación nos ha certificado contratos y luego hemos comprobado que no estaban todos. No estaban todos, faltaban. ¿Ha sido intencionado? Pues no, salvo algún caso. Pero no, simplemente pues, ha sido un error a la hora de elaborar la relación certificada. ¿Cómo hemos comprobado nosotros eso? Revisando la contabilidad. Es la única forma que tenemos. Cogemos la contabilidad, cogemos los ficheros de los diarios de contabilidad y por procedimientos informáticos, utilizando programas informáticos, principalmente un programa que utilizamos de auditoría que se llama ACL, con ese programa lo que tratamos es de localizar todas las operaciones que sean susceptibles de generar o tramitarse mediante un expediente de contratación o que sea un contrato, aunque no se haya formalizado, etcétera. Realizamos ese tipo de comprobaciones para, de alguna manera, tener la seguridad razonable de que tenemos toda la población de contratos identificada para después seleccionar las muestras. Y eso es un trabajo que, ya digo que muchas veces es complicado, pero si la información contable es manejable, nos la suministran con facilidad, con los programas informáticos lo hacemos, es nuestra obligación. Pues yo creo que con la nueva ley de contratos realmente el acudir al registro público está bien, pero la plataforma debe de contener todos los datos, sí, porque va desde la memoria justificativa sí, del expediente hasta la formalización, la prórroga y las modificaciones, sí. Con lo cual, como totalmente yo de me imagino, acuerdo. Ya digo que estoy totalmente de acuerdo con lo que me digáis. Todo lo que sea duplicar trabajo, estaré de acuerdo. O sea que ahí no vamos a discutir. incluso los menores también se tienen que publicar ahora en la plataforma. Sí, ahora lo veremos. Ya lo habéis comentado, pero como lo tengo aquí apuntado, lo voy a comentar.
ese segundo riesgo que he dicho antes, que es posible que algunas cosas ya han sido comentadas incluso mejor por mis compañeros, ¿no? El registro de contratos del sector público está regulado en el artículo 346. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Se tienen que se tienen que comunicar los datos de los contratos adjudicados. Nuestra perspectiva en los informes de contratación, nosotros tomamos como base o como criterio los contratos formalizados, no adjudicados, principalmente porque se produce la perfección del contrato con la formalización. La comunicación de los datos al registro es de los contratos adjudicados, entonces ahí tenemos pues una disfunción, ¿no? Pero bueno, eso no tiene mayor problema. Hacemos una depuración de los criterios de selección con nuestro programa informático y separamos adjudicados y formalizados para poder nosotros aglutinar todos los contratos con criterios de formalización. Y bueno, lo que hemos comentado antes, se tienen que comunicar incluso los menores, todos. Solamente los inferiores a 5.000 euros que se den por caja fija. Pues poca cosa hay. Bueno, ya digo que en las consellerías sí, pero el resto del sector público instrumental, nada. Es decir, todos los menores hay al registro de contratos. Este registro de contratos del sector público, en la Generalitat, he comentado antes que estaba regulado o estaba regulado antes por la Orden 11/2013 de la Consejería de Hacienda y que ya digo que está derogada, está pendiente de emitirse una nueva orden que se adapte a la nueva ley de contratos. Pero bueno, yo he creído conveniente incluir esa transparencia para que vierais un poco o recordáramos un poco qué obligaciones de información contemplaba esa orden. Es decir, que se tienen que inscribir o comunicar en el registro de contratos de la Generalitat todos los contratos que superen los 9.000 euros en el caso de obras o concesiones y de 3.000 euros en el resto de contratos. Estos importes, lógicamente, que estaban antes, ahora se van a tener que modificar con la nueva orden. Y también fijaba la orden unos plazos de comunicación, que era de 15 días si el contrato estaba formalizado o 30 días si no requería formalización. Y todos los datos que se deben comunicar estaban detallados en un anexo de la orden. Esperaremos a la nueva orden para ver cómo se ha actualizado esta obligación de comunicar datos al registro oficial de contratos de la Generalitat. Bueno, ¿dónde está el registro de contratos de la Generalitat? Es muy fácil, lo tenéis en esa transparencia, pero ya sabéis que entrando en la página web de la Generalitat se ve enseguida dónde está el registro de contratos. Otra fuente de información muy importante de contratos, me lo has recordado, Beatriz, el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público. Bueno, pues leyendo ese artículo, dices, pues ya está. ¿Para qué voy a mirar más sitios? Pues es que aquí está todo. Debería, pero si se cumple con las obligaciones de información, yo me voy al perfil y, bueno, pues no tengo ahí trabajo yo para auditar. Solo con eso, bueno, ya tengo el 70% del trabajo. Siempre y cuando el órgano haya cumplido. Porque mi riesgo es que no haya cumplido. Pero ya digo que para mitigar ese riesgo haré pruebas, ¿vale? Pero si cumple, aquí está todo. Memoria justificativa del contrato. Hostia, tremendo. Informe de insuficiencia de medios en el caso de servicios. ¿Cuántos entes hacen esa memoria ese informe de insuficiencia de medios? ¿Cuántos entes lo hacen? En la administración autonómica se hace. No siempre, pero se hace. En el resto del sector público, instrumental, administración local, casi nunca. Justificación del procedimiento utilizado para la adjudicación, los pliegos, el objeto del contrato, duración, presupuesto, los anuncios, se tienen que publicar los anuncios, de información previa, de licitación, de formalización, las resoluciones, todo. Número e identidad de los licitadores.
se va a publicar cuántos licitadores han concurrido a ese contrato. Las actas de la mesa de contratación o de los servicios correspondientes. Bueno, esto es una maravilla. Antes teníamos que ir por ahí mendigando. Oye, ¿dónde está el acta esta? No está en el expediente. No sé, ahora tiene que estar aquí. Y como no esté, mucho cuidado porque vamos a ser bastante, vamos a ser bastante rigurosos en eso, ¿eh? Oye, que ahí no está. Eso es un incumplimiento. En fin, lo vamos a poner en el informe. El informe de valoración de los criterios. Pues ya tenemos para entretenernos en la sindicatura. Nos descargamos los informes de evaluación de criterios y ahora ya tenemos tiempo para verlos antes de ir a la entidad. Voy a ir a la entidad y voy a decir, no, ese informe está mal. Es que me lo he descargado, lo he visto, he hecho pruebas y está mal. Pues está bien. La resolución de adjudicación. Los contratos menores. Se publican en el perfil de contratante los contratos menores, que ya hemos dicho que también va al registro de contratos. Bueno, aquí, allá. Y si no coincide, entonces ya tenemos un problema. He visto lo que hay en el perfil, ya he visto y no coincide. Madre mía. Ahora, más problemas para mí, porque tengo que conciliar esas cifras. ¿Cuál es la buena? ¿La de perfil o la de registro? ¿O la de la contabilidad? Problema para mí. Lógicamente, será buena la de la contabilidad, que tendré que conciliar con lo que está por ahí. La composición de las mesas, los encargos, es decir, que lo que está en el artículo 63 es un mundo y que, bueno, está muy bien por motivos de transparencia que todo eso se publique. A los órganos de control externo esto nos parece maravilloso, nos facilita muchísimo nuestro trabajo y creemos que es necesario para cumplir con la transparencia. Pero es verdad, y coincido con vosotros en que no tiene sentido porque es que al final los gestores pasan más tiempo justificando, son gestores justificadores que gestores. Eso ocurre en la administración en muchos ámbitos, incluso en la propia intervención, aparte de sus labores de intervenir y de auditar y de fiscalizar, en la propia intervención tiene que justificar al Estado que si el plan de pagos, que si los flash, están todo el día justificando cosas. Y al final dices, es que vas a ver, cuando vas a auditar, oye, esto está mal, y es que no tengo tiempo de hacerlo, porque estoy justificando al Ministerio todo esto. Es decir, que hay un exceso de información que debería de alguna forma, alguien debería de pararse a pensar y decir, oye, ¿podemos hacer algo aquí, no sé, coherente? Y que haya un sitio y que el órgano de control vaya allí. Y ya está, uno. También creo que es importante que señalar, dentro de la información sobre contratos, unos órganos consultivos que han sido creados con esta nueva ley de contratos. Ya los ha comentado antes Ignacio, pero creo que es importante que los órganos de control externo acudamos a los informes que tienen que emitir estos órganos de control, estos órganos consultivos. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que está regulada en el artículo 328.4, que tiene que emitir informes para la Comunidad Europea y que se publicarán en los portales de transparencia y en la plataforma de contratación. Esos informes nos pueden alumbrar sobre cuestiones importantes de la contratación, aparte de que también revisamos y consultamos y estudiamos todas las consultas e informes que emiten las juntas de contratación, las juntas consultivas de contratación, tanto del Estado como autonómicas. El Comité de Cooperación en materia de contratación pública del artículo 331, que también tiene que emitir informes sobre los informes que les remiten las comunidades autónomas cada 3 años sobre la contratación. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión del artículo 332, que tiene que emitir un informe de supervisión y un informe anual con el contenido de los apartados 8 y 9 de ese artículo. La Estrategia Nacional de Contratación del artículo 334. Aquí es muy importante los manuales de buenas prácticas y guías de recomendaciones que están contemplados en el apartado 1D de ese artículo. Es decir, que todos estos órganos consultivos que están creados con la nueva ley de contratos, cuando empiecen a ser operativos y a emitir informes, nos va a ser interesante tanto a los órganos de control como a vosotros los propios gestores consultarlos y leerlos porque pueden ser fuentes de conocimientos muy importantes sobre las cuestiones importantes y debilidades que hay en la contratación pública. Y sobre todo los manuales de buenas prácticas y guías de recomendaciones, eso lo vamos a esperar todos como agua de mayo, porque si alguien con suficiente competencia es capaz de emitir esos manuales y gozan de calidad, nos vamos a acoger con toda seguridad a ellos. Y también es importante los informes de los órganos de contratación que están previstos en el libro cuarto, el artículo 336,
que son informes específicos sobre cada contrato SARA que tiene que realizar el órgano de contratación. Hay informes específicos sobre cada contrato SARA. Lo que pasa es que el contenido de esos informes, si están en el anuncio de formalización, bastará con eso, ¿no? Pero esos informes también nos van a aportar luz sobre los contratos que vamos o sobre la contratación en general. Bueno, hemos hablado de la población de contratos, ¿no? Dónde están, dónde podemos mirar, las conciliaciones que tenemos que hacer. Y ahora toca seleccionar muestras. Una vez tenemos asegurado cuál es la población de contratos, ahora toca, bueno, pues qué contratos voy a fiscalizar, ¿no? En la fase de seleccionar muestras. Aquí, bueno, nosotros tenemos diferentes criterios según son contratos no menores, contratos menores o contratos de ejercicios de años anteriores. Los contratos no menores, las muestras que seleccionamos para fiscalizar se hacen con las extraemos con unos criterios que tenemos nosotros estipulados en nuestro manual de fiscalización. El primer criterio, o el criterio más importante, son los criterios determinados por el auditor, es decir, el juicio profesional. Antes me has hablado del criterio de muestra aleatorio, pues verás que está al final. ¿Lo ves que está al final? Bueno, pues antes que ese, cogemos los demás. El criterio del auditor, juicio profesional. Lo que de toda la vida hemos dicho, el olfato. A ver... así es. Otro criterio. Contratos cuyo valor estimado sea significativo. Estos de cajón. Aquellos que tienen un importe significativo, pues los vamos a coger. Contratos de tramitación urgente o emergencia. ¿Por qué? Porque estos contratos tienen un procedimiento especial y nuestra práctica nos dice que nuevamente no se cumplen los requisitos. Contratos con una baja importante en la adjudicación. Las modificaciones de los contratos. Contratos adjudicados por procedimiento negociado o restringido y especialmente los que se hacen sin publicidad. Contratos adjudicados con pluralidad de criterios para verificar que la valoración está bien realizada en cada uno de los criterios. Contratos no inscritos en registros oficiales. Si no está escrito en registro oficial, y contratos no comunicados a los órganos de control externo, como está después. Contratos no inscritos o no comunicados, bueno, puede ser por un error, ¿no? Simplemente un fallo, se nos ha olvidado, pero, en fin, nosotros, ya digo que nuestra posición de un poco de incredulidad dice, ¿por qué no? Pues hacemos un análisis previo y si pensamos que hay algún riesgo en esos contratos y precisamente nos han comunicado, pues los vamos a analizar y los incluiremos en la muestra de contratos a fiscalizar. Es por eso que es muy importante que se cumplan las obligaciones de información, porque si detectamos contratos no comunicados, ya vamos a asignarle un nivel de riesgo alto y lo vamos a coger. Y luego tenemos la selección aleatoria, pero la selección aleatoria la aplicamos a contratos de importes más o menos parecidos, del mismo tipo, y bueno, pues ahí dice, bueno, pues del resto vamos a coger aleatoriamente 20 o 15, los que sea. Pero es importante los criterios que os he comentado anteriormente. Para nosotros es muy importante los conocimientos de años anteriores, el resultado de fiscalizaciones anteriores, donde teníamos debilidades, pues ahí vamos a utilizarlo también como un criterio de selección de muestras. Y el tamaño de la muestra, nuestra intención es coger o seleccionar contratos que se acercan al 25% del total formalizado en el año, tratando de coger todos los órganos de contratación y todos los tipos de contratos. Eso en cuanto a los contratos no menores. Los contratos menores lo veremos en una diapositiva siguiente, y los contratos de ejercicios anteriores que continúan en ejecución, cogemos también una muestra, pero en este caso la muestra la vamos a extraer de aquellos contratos de años anteriores que tenían salvedades en los informes de aquellos años. Le vamos a hacer un seguimiento. Si no hemos hecho auditoría en esos años y es primera auditoría, pues la cogeremos también con unos criterios parecidos a los que he comentado antes, ¿vale? A los no menores. Eso es los criterios que utilizamos para seleccionar muestras. Yo creo que también es conveniente, bueno, es interesante que
vosotros que generalmente pues bueno, sois los que auditamos, sepáis y conozcáis qué criterios utilizamos para seleccionar los expedientes. Bueno, ya tenemos la muestra y ahora vamos a fiscalizar los expedientes. Para fiscalizar los expedientes es muy importante que nos ubiquemos dentro de la Ley de Contratos del Sector Público, porque las entidades que configuran el sector público son de tres tipos, como ya sabéis. Tenemos administraciones públicas, poderes adjudicadores que no son administraciones públicas y otros entes del sector público. Esto es importante saberlo con antelación, en qué categoría está ubicado la entidad que vamos a auditar, porque para las administraciones públicas la regulación está de la preparación, adjudicación, ejecución, etcétera, está en el libro segundo de la Ley de Contratos. Los poderes adjudicadores no administraciones públicas, la regulación está en el título 1 del libro tercero y de otros entes del sector público está en el título segundo del libro tercero. Ahí es donde están los artículos o la normativa que va a regular los contratos de cada tipo de ente. Además, para todos ellos tenemos que también conocer las disposiciones del título preliminar, el libro primero y el libro cuarto, porque tanto el título preliminar como el libro primero contiene también disposiciones aplicables a todo el sector público. Del título preliminar y del libro primero... ¿Me queda? Vale. Los aspectos importantes están en esa diapositiva. Tenemos los aspectos importantes de este título preliminar y del libro primero. No hace falta que los repasemos porque ya los hemos visto. Después, identificado el tipo de ente, si son administraciones públicas, vamos a revisar las actuaciones que están reguladas en el libro primero, tanto aspectos generales como de la preparación de los contratos, de selección y adjudicación de los contratos, formalización de los contratos, ejecución, modificaciones, documentos específicos y contabilización. Todo eso todo lo que vamos a revisar es lo que está contemplado en la Ley de Contratos para administraciones públicas. Para los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas. Bien, aquí tenemos que distinguir los contratos para los poderes que no son administraciones públicas. Los contratos SARA se llevan por las normas para las administraciones públicas y los contratos no SARA tienen una regulación específica en el artículo 318. Lo que pasa es que el artículo 318 no habla de la preparación ni de los supuestos que son aplicables a los contratos que se hacen por negociados sin publicidad. Nosotros entendemos que eso se tiene que regular en las instrucciones internas. Y los otros entes del sector público se regulan también en la contratación, se regulan en unas instrucciones internas. Estas instrucciones internas, que ya estaban en la antigua Ley de Contratos, en la disposición transitoria quinta, se establece que hay un plazo para actualizarlas a la nueva Ley de Contratos. Os he puesto en esa diapositiva qué aspectos revisamos nosotros en las instrucciones de contratación para ver que se ajustan a los principios que requiere la Ley de Contratos. En cuanto a aspectos concretos de la fiscalización, nosotros, como ya he dicho, nos basamos en criterios de riesgos de auditoría. En actuaciones administrativas previas, en lo que es la preparación, los riesgos de auditoría los tenemos identificados en cuanto a la motivación de la necesidad, la existencia o no de informes jurídicos y de intervención, la adecuada justificación, el valor estimado del contrato, los pliegos y la tramitación urgente y emergencia. Son riesgos de auditoría cuando estamos fiscalizando contratos en administraciones públicas. En criterios de adjudicación tenemos, sobre todo, hacemos mucha incisión en lo que son los criterios de adjudicación. Sobre esto, en las ponencias de ayer ya se hablaron bastante sobre los criterios de adjudicación y sobre todo del criterio precio y del cálculo del coste del ciclo de vida.
Nosotros, bueno, aparte de todos los riesgos que comento ahí, sí que creo que merece la pena comentar que tenemos mucho riesgo y analizamos con bastante detenimiento la valoración del criterio precio. Porque el criterio precio, ya sabéis que cuando los criterios económicos, precio, ciclo de la vida, superan en la ponderación, superan a los criterios cualitativos, debe constituirse un comité de expertos. Entonces, nosotros lo que hacemos es que analizamos las fórmulas de tal manera que cogemos la fórmula de los pliegos y las metemos en un Excel y hacemos simulaciones. De tal manera que, en estas transparencias comento los principales riesgos, pero descartamos, porque ya hay doctrina del Tribunal de Cuentas, etcétera, todas las fórmulas que asignan puntos a las ofertas que no hacen baja. Y también descartamos aquellas fórmulas que vienen referenciadas a precios medios. Y también consideramos que si esto se produce, existe un riesgo de que la importancia relativa del precio varíe. Es decir, si está contemplado en los pliegos que el precio vale 60 puntos y los cualitativos 40, si la valoración efectiva del precio, al dar puntos al precio de licitación, reduce esa importancia relativa, entonces la importancia del precio no estará a 60-40, es posible que pase a 40-40 o incluso a 30-40. Y en este caso es obligatorio constituirse el comité de expertos. Esto es un riesgo muy importante porque puede ser una causa de anulación del contrato. Bueno, os he comentado de forma muy rápida el tema de criterios y del precio, y bueno, también en las diapositivas comento también riesgos de auditoría en variantes y mejoras y motivación de la adjudicación. La motivación de la adjudicación es muy importante porque siempre y cuando los contratos no estén adecuadamente, la motivación de los contratos no sea adecuada, es también causa de nulidad. Quería también, sobre los contratos menores, no voy a comentar nada porque ya lo han comentado mis antecesores. Quería comentar brevemente las responsabilidades frente al fraude, antes de acabar ya con los informes. Nuestra responsabilidad es detectar, tenemos la responsabilidad de detectar los incumplimientos que hemos observado en la revisión de los contratos. Cuando observamos que además de los incumplimientos se producen situaciones que podemos calificar de indicios de fraude, responsabilidad contable o de fraude, nosotros en la Sindicatura de Cuentas tenemos establecido un protocolo de actuación con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Y lo que hacemos es que si observamos hechos que supongan indicios de responsabilidad contable, lo indicamos así en los informes. En los informes decimos, estos incumplimientos, estas actuaciones son indicios de responsabilidad contable y los hemos comunicado así al Tribunal de Cuentas. En el caso de que sean actos delictivos, lo que hacemos es una comunicación interna a la Fiscalía diciendo que determinados comportamientos que están descritos en el informe pueden suponer hechos delictivos para que el Tribunal de Cuentas actúe en consecuencia. Eso en cuanto al fraude. Tenemos el protocolo está publicado en la página web, lo tenéis ahí, tenéis un enlace. Os he puesto algunos ejemplos de riesgos, de irregularidades, de fraude o de responsabilidad contable que es importante considerar. Y ya acabo con los informes de la sindicatura. Nosotros realizamos nuestros informes de acuerdo con normas técnicas de auditoría. Los elaboramos de acuerdo con esas normas que tenemos, que os he puesto en esa diapositiva, que son las ISAIES, que son normas técnicas de auditoría internacionales que están traducidas o aplicadas en español. Todas esas normas las hemos aplicado o las hemos volcado en nuestro manual de fiscalización. Nosotros hacemos varios tipos de trabajos, de seguridad razonable o de seguridad limitada. En el primer caso emitimos opinión, que puede ser favorable, con salvedades, adversa o abstención, y en el segundo caso emitimos conclusiones. Como he dicho antes, un aspecto muy importante de nuestros informes de la auditoría es la existencia de un riesgo. El riesgo está en que existan incumplimientos de la normativa que no detectemos y que nuestro informe sea incorrecto.
Esos incumplimientos que nosotros detectamos los vamos a valorar de acuerdo con unos criterios de importancia relativa. En general, cualquier incumplimiento que afecta a los principios generales de contratación del artículo 1 vamos a considerar que son significativos y los vamos a poner en la opinión como incumplimientos. En esta diapositiva que os he puesto ahí, hacemos una clasificación del nivel de incumplimientos que detectamos, si son leves, significativos o muy significativos. Los incumplimientos leves no se comentan en el informe, sino en apéndices, y los significativos y los muy significativos dan lugar a una opinión con salvedades o adversa, en su caso. En los criterios de importancia relativa, tenemos ahí unos ejemplos, os he puesto una serie de ejemplos de incumplimientos significativos y me gustaría también acabar comentando un poco el esquema de nuestros informes. Nuestros informes tienen generalmente este esquema, estos apartados, un apartado de introducción donde explicamos el alcance del trabajo, un apartado de responsabilidad de los órganos de contratación y otro de responsabilidad de la Sindicatura de Cuentas. Son apartados muy técnicos, pero lo más importante son el apartado de fundamento de la opinión, que la opinión puede ser con salvedades, favorable o adversa, como he dicho antes, y la opinión, en la que damos una opinión sobre la contratación. Tiene también un apartado de los informes de énfasis para destacar aquellos asuntos que, aunque no sean incumplimientos, consideramos importante destacar, y un apartado de cuestiones clave de auditoría, que es una novedad de este año. Es muy importante dentro de nuestros informes el apartado de recomendaciones, que generalmente suelen ser dirigidas a mejorar la gestión. Nuestros informes están publicados en la página web, tenéis ahí un enlace, y también tenemos publicado en la página web de la sindicatura nuestro manual de fiscalización. En concreto, todas las secciones del manual de fiscalización relativas al cumplimiento de legalidad están incluidas, comienzan con el número 4, fiscalización de cumplimiento de legalidad, y ahí podéis acceder a todas las secciones de nuestro manual. Tengo que decir que las relativas a la contratación no están todavía actualizadas a la nueva ley de contratos, porque ya digo que estamos con el año 17, pero la vamos a actualizar a lo largo de este año. De todas formas, su contenido está bastante, es muy aprovechable, yo diría que un 80%, porque ya nuestro manual hemos ido incorporando toda la jurisprudencia y toda la doctrina que ha ido saliendo. O sea que está bastante actualizado, yo diría que un 80%. Y las directivas también, sí. Ahí tenéis en la transparencia un extracto de las secciones del manual de fiscalización donde comentamos todo esto que os he comentado de una forma muy rápida, qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, simplemente para acabar, me gustaría simplemente una reflexión, y es que, bueno, no se puede auditar lo que no se conoce, ¿no? Es una idea que debemos tener siempre presente. Cuando digo no se puede auditar lo que no se conoce, me refiero a los retos que tiene la sindicatura ante los avances de los procedimientos. Por ejemplo, la factura electrónica. Antes teníamos factura de papel, ahora todo va por vía electrónica. Los expedientes electrónicos, la licitación electrónica. Es decir, antes fiscalizábamos, teníamos un expediente y estaba todo en papel. Entonces el auditor, pues bueno, lo tenía todo ahí y lo podía leer, consultar, repasar, etc. Ahora eso no es así. Ahora va todo por vía electrónica. Lo que significa que los auditores tenemos que actualizarnos también. O sea, no podemos hacer como lo hacíamos antes. Tenemos que hacerlo de otra forma. Ahora tenemos que utilizar mecanismos informáticos para auditar. Lo que significa que el personal de la sindicatura, ya cada vez un poquito más envejecido porque pasan los años, pero de alguna manera nos tenemos que poner al día para poder auditar los procedimientos de una forma diferente a como son antes. Ahora no es papel, sino que ahora es electrónico. Y eso es lo que quería deciros, que es uno de los retos que tenemos en la sindicatura de cara de cara a este año y próximamente. Y siento haber tenido que acabar tan rápido, pero bueno, si tenéis alguna pregunta o duda. Muchas gracias.